de conquista a otros pueblos. Así es que con la muerte de Josías, el derrocamiento de Joacás y la llegada entonces de Joacim, su hermano como rey de Judá, esto crea entonces una situación dentro de el rey de Judá, y es que está sirviendo de vasallo, está supeditado al rey de Egipto. Esa historia también la podemos contrastar en Segunda de Reyes, en el capítulo 23 y en el versículo 21. Ahora, desde luego, como dijimos al principio, cuando los pueblos empiezan a decaer en este tiempo, pues hay otros que lo interesan y hay otros que lo anhelan y hay otros que desean inmiscuirse en algún tipo de batalla con la esperanza de poder sacar buen partido y tener un buen botín del proceso. Y en ese sentido, pues Necao, el emperador de Egipto, se encuentra con un enemigo poderoso, con un enemigo fuerte, con un enemigo que a la larga lo va a vencer y lo va a derrotar, que se llama Nabucodonosor. Y desde luego Nabucodonosor, el rey de Babilonia, entonces entiende que si Egipto se está levantando con intenciones de invadir otros imperios, pues hay que tener cuidado, por lo que acabé de decir, ¿no? Porque la invasión de imperios no solamente era la cuestión del botín y de los beneficios tributarios, era que una vez se vencía ese pueblo, entonces se obligaba a ese pueblo a pactar. El imperio que le venció le da garantías de protección, le da garantías de cuidado, pero si en un momento dado necesita reclutar de su pueblo para su ejército, pues obviamente lo recluta. Y entonces eso a los otros pueblos y a las otras naciones les crea grande preocupación, porque si va a seguir reclutando en otros pueblos, pues a la larga puede entonces tener un ejército mayor que el de otro pueblo, y ahí entonces los pueblos empiezan a buscar la forma de cómo estratégicamente enfrentar a estos pueblos que están en conquistas. Y desde luego Nabucodonosor, rey de Babilonia, se percata que Egipto está en un proceso de conquista y se da entonces a la tarea de decir, no, a este hay que enfrentarlo y hay que buscar las maneras de cómo hacerlo retroceder en todo su avance imperial. Así es que en el año 605 antes de Cristo, en la batalla de Carquemis, Nabucodonosor agarra a el rey Necao de Egipto y lo empieza a hacer retroceder y hacer retroceder y hacer retroceder hasta que finalmente lo colocó dentro de las fronteras egipcias. Y le dijo, de aquí para adelante tú no tocas una pulgada más de tierra, porque yo no te lo voy a permitir. Así es que las ambiciones de Egipto merman, pero crecen las ambiciones de Babilonia, porque entonces Babilonia dice, bueno, pues ya que lo he hecho retroceder, pues estos pueblos nómadas y estas ciudades como es Judá, que están inmersas en una crisis tremenda, pues entonces nosotros ahora las poseemos, logramos nuestro botín de guerra, porque eso se cobraba siempre, les damos unas garantías y como consecuencia de ello, pues entonces tenemos gente ahí, tenemos un acervo de gente que en un momento dado, si lo necesitamos para otras batallas, podemos contar con ellos. Así es que es de esa forma como de manos de Asiria, Judá entonces viene a caer a manos de Babilonia. Es como consecuencia de ese proceso. Ahora,
desde luego, eventualmente, ya para el 601, Nabucodonosor entonces decide dirigir a su ejército a través de Siria y de Palestina para pelear contra Egipto. O sea, ya no es cuestión de meramente hacerlo retroceder, sino de irse directamente en una batalla contra Egipto. Pero en esta batalla Babilonia no tuvo éxito. Nabucodonosor no tuvo éxito, y eso entonces hizo que Babilonia tuviera que tener el sabor de una derrota, y el sabor de una derrota en batallas de estos pueblos y de estos imperios pues era peligroso, porque demostraba entonces en alguna medida cierta debilidad, y por ende políticamente entonces los pueblos, para que no se les viera debilidad, entonces ejercían mayor autoridad a sus vasallos, ejercían más fuerza contra sus vasallos, porque sabían que si sus vasallos les veían debilidad, entonces se les podían rebelar y aprovechar, como decía el jíbaro nuestro, ¿no? En el río revuelto pues hay ganancia de los pescadores, y esa forma, cuando uno mira eso, uno dice que interesante como esta gente políticamente sabían de todas esas estrategias y cómo las iban poco a poco desarrollando. Así es que Nabucodonosor viene donde Joacín y le dice a Joacín, el rey de Judá, le dice: mira, llana y sencillamente yo necesito saber cuánta fidelidad y cuánto compromiso tú vas a tener como vasallo bajo este imperio mío babilónico. Y desde luego Joacín no tiene otra alternativa que decirle: bueno, pues claro, o sea, yo estoy aquí incondicionalmente para ti, y estoy aquí incondicionalmente para tu servicio. Pero desde luego el imperio babilónico empieza a retirarse de Judá, porque estos imperios, cuando los pueblos que invadían les prometían fidelidad, y ellos en alguna medida veían que esa fidelidad se podía dar, entonces consideraban a estos pueblos como pueblos medios libres, ¿no? Y le daban cierta autonomía y le daban cierta capacidad para que ellos mismos se autogobernaran, se autorrigieran, y desde luego pues mantenían tal vez un ejército menor, una influencia menor. Pero cuando el imperio babilónico se separa de esa vigilancia férrea de Judá, porque entiende que el compromiso de Joacín es un compromiso serio, pues una vez Babilonia se retira, Joacín entonces empieza a coquetear de nuevo con Egipto. Como que a Judá le hacía políticamente más sentido involucrarse en una relación con Egipto que involucrarse en una relación con Babilonia. Y desde luego en el 598, 3 años después, Babilonia vuelve, domina a Siria, y algunas tribus nómadas que estaban por allí cerca, pero entra Judá y lo ataca. Bueno, porque finalmente descubre que no hay tal seriedad en el compromiso de Judá, porque Judá está coqueteando con los egipcios. Y desde luego, como consecuencia de ello, Jerusalén cae, Babilonia, el ejército babilónico hace un sitio a Judá de prácticamente 2 meses, y en el año 597 ya Judá entonces toma Babilonia
toma posesión de nuevo de Judá. Volvemos a encontrar las referencias históricas de esto que yo les estoy hablando en Segunda de Reyes, en el capítulo 23 y en el verso 36. Ahí están las crónicas escritas, los datos dados de cómo fue que se dio ese proceso y por qué fue que se dio. Ya Joacim había muerto en el año 597 y entonces adviene al trono alguien parecido a él en su nombre, ¿no? Adviene al trono Joaquín, su hijo. Uno es Joacim, el otro es Joaquín. Pero desde luego, una vez adviene al trono, de alguna manera Babilonia sospecha de que si Joacim dio problemas, Joaquín también puede dar los problemas y decide entonces llevárselo para Babilonia. Con su gente más importante se lo llevan hacia Babilonia. También esa historia está dentro de las escrituras en Segunda de Reyes, en el capítulo 25 y versículo 8. Así es que Judá está en el limbo, con la llevada que hacen, la redada que hace Babilonia en Judá, donde se llevan al rey que ha sido elegido y a su gente más importante. Pues entonces un tío de Joaquín decide pues asumir la postura como rey. Se llama Sedequías. Desde luego, desde el punto de vista político, para Judá, Joaquín es el rey. Pero Joaquín, ¿de qué sirve un rey fuera de su trono? Sedequías es el que está en alguna medida, ¿verdad?, dirigiendo los destinos, como vasallo de Babilonia, pero él es el que los está dirigiendo. Claro, Judá no le gusta la idea porque hay un movimiento fuerte dentro de Judá donde las simpatías están más con Egipto que con Babilonia. Y desde luego, cuando sacan a Joaquín, ponen a Sedequías como vasallo y lo dejan ahí, lo siembran ahí, pero el pueblo siguió siempre diciendo que el rey de Judá era Joaquín y no era Sedequías. ¿Qué estrategia entonces trata de utilizar Egipto, que es la otra potencia, ¿no?, que está buscando la forma de invadir tierras y demás? Bueno, como Egipto no puede hacerle frente a Babilonia, porque Babilonia se ha ido poco a poco entronizando, su ejército se ha ido fortaleciendo, pues Egipto no se quiere quedar con el golpe y lo que hace simplemente es tratando de crear descontento en Siria, en Palestina, en Judá, a través de unos informantes, de una gente que llega a manera de espías, a manera de gente, ¿verdad?, que se camuflajea y llegan allí y empiezan entonces a crear dentro de las cortes, tanto de Siria, de Palestina, ciertas indisposiciones en contra de Babilonia. Pero desde luego, como los reinos no son para siempre, los gobernantes no duran toda la vida, en ese interín, en ese intervalo, Necao muere. Y cuando Necao muere, entonces viene al poder otro monarca egipcio llamado Psamético II. Y entonces empieza decide continuar la estrategia de Necao, de ver si no puedo por una guerra